Imagina por un momento que todo lo que crees sobre Dios está equivocado. ¿Y si Dios no fuera un ser distante, sentado en un trono, juzgando cada uno de tus actos? En el siglo XVII, en una Europa dominada por dogmas religiosos, un hombre desafió estas creencias. Su nombre era Baruch Spinoza, y su visión cambiaría para siempre la forma en que entendemos la divinidad. Para Spinoza, Dios no era un juez caprichoso, era la totalidad del universo. Todo lo que existe, cada estrella en el cielo, cada pensamiento en tu mente, todo es Dios. Esta idea no solo era radical, era peligrosa, porque si Dios está en todo, las instituciones religiosas perdían su poder, y Spinoza estaba dispuesto a pagar el precio por defender esta verdad. Pero, ¿qué lo llevó a desafiar las creencias más arraigadas de su tiempo? La respuesta está en su historia. Nacido en una familia judía en Ámsterdam, Spinoza estaba destinado a seguir las tradiciones de su comunidad, pero desde joven, algo en él no encajaba. Hacía demasiadas preguntas que incomodaban a los líderes religiosos. Cuestionó la idea de un Dios personal y los milagros. Para él, todo estaba regido por leyes naturales inquebrantables. No había intervenciones divinas arbitrarias, y esto lo llevó a ser expulsado de su comunidad. Imagínalo, con apenas 24 años, perdió a su familia, sus amigos, su hogar. Pero en lugar de rendirse, encontró libertad en el aislamiento. Fue en la soledad donde Spinoza comenzó a escribir las ideas que transformarían el pensamiento occidental. Ideas que, hasta hoy, desafían nuestra percepción de Dios y del universo. Para Spinoza, Dios no era un ser separado del mundo. Dios era el mundo. Todo lo que existe es una expresión de una misma sustancia infinita. Esta idea, conocida como panteísmo, rompía con siglos de pensamiento religioso tradicional. Ya no había un cielo distante, ni un infierno de castigo. Todo estaba aquí, ahora, en cada cosa que te rodea. Esta visión también cambiaba la relación del ser humano con lo divino. No necesitabas intermediarios, no había dogmas que seguir. Si Dios es todo, la comprensión de la naturaleza se convierte en el acto más sagrado. Cada ley de la física, cada manifestación de la realidad, es una manifestación de Dios mismo. Pero esta idea también tenía consecuencias políticas y sociales que lo convertirían en un enemigo del sistema. Si Dios es la naturaleza y todo sigue leyes fijas, entonces, ¿dónde queda el poder de las iglesias? Para Spinoza, las instituciones religiosas no eran más que estructuras creadas para controlar a las masas a través del miedo. Y esta idea era dinamita en un mundo donde la religión dictaba las leyes. Spinoza defendía la libertad de pensamiento por encima de cualquier autoridad. Creía que cada individuo debía buscar la verdad por sí mismo, sin aceptar dogmas impuestos, y no temía en denunciar los abusos de poder. Por eso, sus obras fueron prohibidas. Fue acusado de hereje, pero, a pesar de la persecución, nunca se retractó. Su legado abriría el camino a las futuras democracias, donde la libertad de expresión se convertiría en un derecho fundamental. Mientras otros filósofos confiaban en la fe ciega, Spinoza apostó por la razón. Para él, comprender las leyes del universo era la forma más elevada de conocer a Dios. No necesitabas rezar ni hacer rituales vacíos. Bastaba con observar, reflexionar y comprender. Su método era claro: no aceptar nada como verdadero hasta analizarlo con la razón. Esta forma de pensar lo llevó a desarrollar un sistema filosófico donde todo en el universo estaba interconectado por causas naturales. Cada fenómeno, cada pensamiento, cada emoción, tenía una causa y un efecto. No existían los milagros ni las intervenciones divinas arbitrarias. Todo estaba regido por una lógica inmutable, y al comprender esa lógica, te acercabas al conocimiento más profundo de Dios.
Esta perspectiva también transformó la ética. Si todo sigue leyes naturales, el bien y el mal no son mandatos arbitrarios, son cuestiones de causa y efecto. Para Spinoza, el mal no es más que una falta de comprensión. Cuando comprendes las causas que rigen el universo, dejas de culpar a fuerzas externas y empiezas a tomar responsabilidad sobre tu propia vida. Esta idea no solo libera de los miedos impuestos por las religiones, sino que también ofrece un camino hacia la paz interior. Spinoza sostenía que la verdadera libertad no está en hacer lo que deseas en cada momento, sino en entender por qué deseas lo que deseas. Cuando comprendes las causas de tus emociones y pensamientos, dejas de ser esclavo de ellos. Te liberas del miedo, del resentimiento y de las pasiones destructivas. Es un camino de autoconocimiento profundo que lleva a una existencia más serena y plena. Pero este enfoque racional no significaba que Spinoza negase lo espiritual. Para él, la experiencia más elevada del ser humano era el amor intelectual a Dios, un estado de comprensión profunda en el que te reconoces como parte inseparable del universo. En este estado, el miedo a la muerte desaparece, porque entiendes que formas parte de una totalidad eterna. Este es el verdadero significado de la salvación en la filosofía de Spinoza. No un paraíso después de la muerte, sino un estado de paz y claridad en el aquí y ahora. Y esta idea revolucionaria se convertiría en la base de la filosofía moderna. Pero, ¿cómo impacta hoy en tu vida? Quizás más de lo que imaginas. Aunque sus obras fueron censuradas, las ideas de Spinoza sobrevivieron en las sombras. Influyó a pensadores como Einstein, quien afirmó creer en el Dios de Spinoza, un Dios que no castiga ni recompensa, sino que se manifiesta en el orden perfecto del universo. Su pensamiento también inspiró la separación entre Iglesia y Estado, un principio fundamental en las democracias modernas. Y hoy, en un mundo dividido por ideologías, la visión de un Dios que une todo cobra una relevancia renovada. Spinoza nos invita a trascender las fronteras religiosas y a ver la divinidad en cada aspecto de la existencia. Pero su mensaje también guarda una advertencia profunda. Para Spinoza, el sufrimiento humano no proviene del pecado ni de un castigo divino. Proviene de la ignorancia y el apego al ego. Creemos que estamos separados del universo, cuando en realidad somos una expresión de él. Al comprender esta unidad, el miedo desaparece. Ya no temes a la muerte, porque formas parte de una totalidad eterna. Esta enseñanza resuena con filosofías orientales como el budismo, que también hablan de la ilusión del yo. Pero, ¿podemos aplicar estas ideas en la vida cotidiana? Spinoza creía que sí, y su filosofía ofrece una guía para alcanzar la verdadera libertad. Para Spinoza, la libertad no consistía en hacer lo que quieras, consistía en comprender las leyes naturales y vivir de acuerdo con ellas. Cuando entiendes las causas de tus emociones, dejas de ser esclavo de ellas. Alcanzas una paz interior que no depende de circunstancias externas. Y esta paz es, según Spinoza, el estado más elevado de existencia. No necesitas escapar del mundo ni buscar recompensas en otro plano. La divinidad está aquí y ahora, en cada momento de tu vida.